Bienvenido, bienvenida al canal. Soy Alberto Mena Godoy, geobiólogo. Hoy vamos a seguir con la serie de vídeos sobre geobiología que emprendimos hace unas semanas. En el día de hoy vamos a hablar de la contaminación electromagnética de baja frecuencia. Te recomiendo que te quedes hasta el final para que si no conoces la temática puedas estar bien informado. Hacia el final del vídeo podrás tener conocimiento de algunas cuestiones importantes para que desde ya puedas aplicar algunas medidas en tu vivienda. Como comentaba en vídeos anteriores, la geobiología actual se sustenta en dos grandes paredes maestras. Por un lado, la detección y neutralización de las radiaciones naturales potencialmente patógenas de cualquier hábitat o área de terreno, de esto hablamos en el vídeo anterior, y por otro lado, la detección y neutralización del foco de emisión de radiaciones artificiales creadas por el ser humano. Por tanto, tenemos por un lado las radiaciones naturales y por el otro las radiaciones artificiales. ¿Qué son las radiaciones artificiales? Cuando hablamos de radiaciones artificiales de las que debemos preservarnos, nos estamos refiriendo a un tipo de radiación electromagnética creada por el ser humano en el desarrollo de la evolución tecnológica. Es evidente que esa evolución ha sido necesaria para que podamos gozar de determinados beneficios que nos hacen la vida más fácil. La cuestión es que en muchos aspectos de su despliegue e implantación no se tienen en cuenta las afectaciones en la salud que pueden provocar, especialmente desde el año 2000 aproximadamente y muy especialmente en los últimos tiempos. Evidentemente se trata de una radiación que no vemos, pues no alcanza el espectro visible, pero ahí está, incidiendo de una u otra forma en el campo electromagnético biológico. A lo largo de los años, especialistas de diferentes ámbitos han elaborado numerosos estudios científicos que relacionan la exposición a campos electromagnéticos de baja y de alta frecuencia con alteraciones inmunológicas y endocrinas, afectaciones en el sistema nervioso que producen irritabilidad, insomnio o estrés, afectaciones cardiovasculares, alteraciones en la producción de melatonina y un largo etcétera de síntomas que a medio y largo plazo pueden desembocar en trastornos y enfermedades graves. Dentro de las radiaciones artificiales podemos diferenciar entre dos tipos. Radiación electromagnética de baja frecuencia, que suelen ser de longitud de onda larga, y radiación electromagnética de alta frecuencia, que son ondas de longitud más corta. En síntesis, para no complicarnos, la baja frecuencia transmite la señal electromagnética por cable, mientras que la alta frecuencia transmite la señal sin cable, a través de ondas que circulan por el aire. Sobre la alta frecuencia te hablaré en próximos vídeos, muy probablemente en el próximo. En el vídeo de hoy vamos a centrarnos en la contaminación electromagnética de baja frecuencia, también llamada frecuencia extremadamente baja, que cubre el rango que va de los 5 Hz a los 300 kHz. En ese rango circula la instalación eléctrica de cualquier hogar, líneas de alta, media y baja tensión, transformadores, radio, televisión, cableado eléctrico urbano y circuitos eléctricos de cualquier tipo donde se incluye toda la gama de electrodomésticos de una vivienda. Vamos a empezar hablando un poco a nivel teórico para que se entienda lo que significa la contaminación electromagnética de baja frecuencia y a medida que avancemos en el vídeo iremos viendo cada vez más su aplicación práctica en nuestra vida cotidiana, más concretamente en nuestra vivienda. Sabemos que la electricidad es la energía generada por el movimiento de electrones positivos y negativos en el interior de materiales conductores. La electricidad se produce en centrales capaces de obtener energía eléctrica a partir de energías primarias. Una vez tratada la energía y convertida en electricidad, se envía por vías elevadas mediante torres o por vías subterráneas desde las centrales hasta las subestaciones. Allí los transformadores, también llamados centrales de distribución eléctrica, tienen la función de garantizar una tensión eléctrica adecuada. Las subestaciones suelen estar al aire libre, cerca de las centrales y en la periferia de las ciudades. Aunque si no son de gran tamaño, también pueden estar en la misma ciudad, incluso dentro de un edificio. Desde las subestaciones la electricidad se envía a los hogares de la zona más próxima. Menuda ocurrencia situar estas subestaciones dentro de un edificio. Deberían estar alejadas de las viviendas, como se hacía hace unas décadas, con una buena toma de tierra, sin sobrecargas y con todo el cuidado que necesitan y tampoco se les presta. Parece ser que mientras funcione, proporcione electricidad y no te quedes electrocutado, lo demás es lo de menos. Es decir, no se tiene en cuenta.
vayan a medir lo que ahí se mueve y no les gustará vivir encima o junto a una subestación eléctrica. Nuestra civilización ha desarrollado una tecnología que ha buscado imitar las energías de la naturaleza. En la naturaleza sabemos que el electromagnetismo que puede haber es continuo, acorde a la naturaleza y a los seres vivos. Por el contrario, el electromagnetismo artificial creado por el hombre es alterno. La naturaleza tiene radiofrecuencias y energía electromagnética que son no pulsantes. El hombre las hizo pulsantes, es decir, están pulsando continuamente mediante impulsos electromagnéticos que emiten y no dejan de emitir. Toda radiación electromagnética tiene un componente eléctrico que se acompaña de un componente magnético. Es decir, el campo eléctrico genera un campo magnético con el que interactúa simultáneamente. Como vemos en esta imagen, uno pulsa en dirección ascendente y el otro en horizontal. Los campos eléctricos se producen por la presencia de cargas eléctricas, que son básicamente electrones circulando dentro de un cable y produciendo electricidad. Tienen su origen en la diferencia de voltaje o tensión, es decir, cuanto más elevado sea el voltaje, más fuerte será el campo que resulta. Un campo eléctrico existe aunque no haya corriente. Todo aparato conectado, aunque no esté encendido, genera un campo eléctrico en el aire que lo rodea, que es proporcional a la tensión de la fuente a la que está conectado. La intensidad del campo eléctrico que pudiera afectarnos la medimos en voltios metro. Por otro lado, los campos magnéticos tienen su origen en las corrientes eléctricas y se producen cuando las cargas eléctricas están en movimiento. El campo magnético es la energía que genera esa fricción del campo eléctrico. Mientras más sobrecargado vaya, más fricción y por tanto más gasto de electrones. Su intensidad se mide en amperios por metro, aunque en las investigaciones sobre campos electromagnéticos se suele utilizar una magnitud relacionada, que es la inducción magnética, también llamada densidad de flujo magnético o campo B, que se mide en nanoteslas. Al contrario que los campos eléctricos, los campos magnéticos solo aparecen cuando se pone en marcha un aparato eléctrico y fluye la corriente, a no ser que el aparato en cuestión disponga de algún tipo de transformador interno. Todo aparato conectado a una red eléctrica generará en torno suyo un campo magnético proporcional a la intensidad de la corriente de la fuente que lo alimenta. Al igual que los campos eléctricos, los campos magnéticos son más intensos en los puntos cercanos a su origen y su intensidad disminuye rápidamente conforme aumenta la distancia a la fuente. Por tanto, el campo eléctrico se mide en voltios metro y el campo magnético lo vamos a medir en nanoteslas. Yo suelo hacerlo con este aparato de la marca alemana GigaAir Solutions. Desde esta opción ahí vemos cómo se marca la E de campo eléctrico, desde donde medimos los voltios metro, que nos señalará los niveles de campo eléctrico. Y desde esta otra opción vemos ahí en el lateral cómo está marcada la M, medimos la cantidad de nanotesla que emite el campo de flujo magnético. En Europa, la mayoría de las normas nacionales se basan en las directrices elaboradas por la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, más conocida como ICNIRP, un ente privado financiado por los lobbies de telefonía móvil y de las grandes industrias eléctricas. Algo así como tener un abogado que ya desde el inicio sabes que ni te va a defender ni te va a proteger, por tanto te va a perjudicar. Esta organización publicó en 1998 unas directrices para limitar la exposición del público en general y de los trabajadores a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo, hasta 300 GHz. Los límites propuestos son amplios, muy amplios. En la nueva actualización aún los ampliaron más. Pero lo peor no es eso, lo peor es que se basan en efectos para la salud inmediatos y a corto plazo. No parece que les importe el medio o largo plazo, ni que les interese saber más acerca de los daños que puede producir. O bien directamente niegan estos daños y poco más quieren saber. ¿Qué puede hacer alguien que tiene una sensibilidad especial hacia estos campos? Los estamentos políticos tampoco hacen nada al respecto y se agarran a esa normativa que en un momento dado dejan claramente desprotegido al ciudadano. Curiosamente, ninguna aseguradora, reitero, ninguna aseguradora, y si alguien conoce alguna que me la deje en los comentarios del vídeo, por favor, ninguna aseguradora te va a cubrir daños por contaminación electromagnética, ni para la baja ni para la alta frecuencia. Centrándonos en la baja frecuencia, que es la que nos ocupa este vídeo, la mayoría de instalaciones eléctricas en las viviendas están hechas para que nuestra vida no corra peligro por descarga eléctrica,
pero no se tiene en cuenta la atención que necesita la contaminación electromagnética a la que podemos estar expuestos. Como que el daño que puede producirse es lento y paulatino y además no se ve, ¿quién ve la contaminación electromagnética? Pero resulta que tenemos aparatos para medir este tipo de radiación. No obstante, los intereses que hay detrás son demasiado grandes para prestar atención a esta cuestión. Ciertamente, nadie será responsable de estos perjuicios, a no ser que seas tú quien tome medidas en el asunto. El Instituto de Bioconstrucción y Sostenibilidad de Alemania, la Baubiologie, un organismo conformado por profesionales independientes, establece unos baremos de radiación electromagnética fiables que no debieran sobrepasarse, especialmente en las áreas de descanso. Estos baremos nos servirán de referencia no estricta para la toma de medidas de los campos electromagnéticos. En función de la exposición a estos campos, los varios cientos de investigaciones científicas que recopila el informe BioInitiative acerca del electromagnetismo de baja frecuencia concluyen, sin entrar a fondo porque no es el motivo de este vídeo, en las siguientes consecuencias en la salud: reacciones inflamatorias y alérgicas, estrés oxidativo, efectos genotóxicos, alteración en el equilibrio de grasas y colesterol en sangre, aumento de la producción de cortisona, aumento de la presión sanguínea, afectaciones de la función reproductora, sobreexcitación del sistema nervioso y prejuicio de determinadas funciones cognitivas. A lo largo del tiempo, todas estas disfunciones pueden desembocar en trastornos cardíacos, renales, gastrointestinales, nerviosos, etc. Asimismo, también se ha constatado una incidencia desfavorable en el desarrollo de tumoraciones, de alergias y de alteraciones del estado de ánimo, incidiendo en cuadros de ansiedad y de depresión. Diversas investigaciones indican un aumento de las tasas de mortalidad por leucemia en profesionales relacionados con el trabajo de campos electromagnéticos y en niños que habitan casas cercanas a tendidos de alta tensión. En la descripción te dejo el enlace al informe BioInitiative por si deseas consultarlo. Ya vamos con la parte práctica, vamos a ver qué hacemos con todo ello, qué puedes hacer tú para relacionarte mejor con este tipo de contaminación tan cotidiana y al mismo tiempo invisible. Sabemos que el tiempo dedicado al descanso es especialmente sensible, ya que es cuando el cuerpo dedica más tiempo a su regeneración. Para que el proceso de regeneración se produzca con las mayores garantías, necesitamos no sobrepasar unas determinadas medidas, tanto para la baja como para la alta frecuencia. A partir de los resultados obtenidos con los aparatos profesionales de medición, se ofrecen recomendaciones específicas y recomendaciones generales al solicitante del estudio geobiológico que minimicen las influencias nocivas. Si a esas medidas sumamos las recomendaciones respecto a radiaciones naturales que pueden afectar al hábitat, tendremos la confirmación de que nuestro hogar sea un lugar con garantías plenamente saludables. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, más de un 10% de la población española, lo que supone más de 4 millones de personas en España, padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave. Pero además, más de un 30% de la población española, es decir, más de 12 millones de españoles, se despiertan con la sensación de no haber tenido un sueño reparador o finalizan el día muy cansados. La Sociedad Mundial del Sueño incluso estima que los problemas del sueño amenazan la salud y la calidad de vida de hasta el 45% de la población mundial. La doctora Ana Fernández Arcos, coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la Sociedad Española de Neurología, afirma: el sueño está involucrado en infinidad de procesos fisiológicos, como la consolidación de la memoria, la regulación hormonal, el control de la respuesta inmune inflamatoria, la regularización vascular, el procesamiento emocional, por lo que una mala calidad del sueño suele ir ligada a numerosos problemas de salud, así como un mayor riesgo de desarrollar diversas enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades vasculares, cambios metabólicos, cáncer. Pero además se ha demostrado que la reducción de la duración del sueño causa a corto plazo deterioro en la función cognitiva y ejecutiva, y a largo plazo la falta de sueño es asociado a una mala salud cerebral, aumentando el riesgo de padecer enfermedades neurológicas como cefaleas, ictus, Parkinson o Alzheimer, y mentales como depresión, ansiedad, psicosis, etc. En esta misma lista de vídeos, después de este, puedes ver un vídeo que te he dejado sobre una entrevista al doctor Fernández Solá acerca de las consecuencias de la contaminación electromagnética en la salud que él ha ido constatando en consulta. Antes de entrar con la contaminación electromagnética de baja frecuencia dentro de la vivienda, vamos a seguir con la misma contaminación que puede generarse e influir en nuestra vivienda,
por tanto en las personas que viven en ella, pero desde fuera de la vivienda, es decir, desde la calle. Nos encontramos en la comarca del Vallès Oriental, en una localidad próxima a Barcelona. Aquí vemos estas líneas de alta tensión que pasan cerca de las viviendas. Ese cableado aparentemente inofensivo vemos cómo pasa tan cerca de estas casas. Vamos a ver los valores que nos dan en voltios metros para el campo eléctrico y en nanoteslas para el campo magnético. Si nos situamos a esa distancia, a unos 10 metros de la torre, vemos los valores de campo eléctrico que emite, muy por encima de lo que debiera para estar viviendo tan cerca. Recordemos que no debiera superar los 10-15 voltios metro. Si nos alejamos un poco más, a unos 50 metros, vemos cómo los valores se doblan. Mientras que a unos 75 metros los valores descienden un 80% aproximadamente. Y este es el campo magnético. En este caso no debería superar los 80, 90, 100 nanoteslas si estamos viviendo en esa zona. Cambiamos de ubicación, nos vamos a una urbanización próxima al lugar anterior. Ahí tenemos la torre de alta tensión y las viviendas cercanas. Y vemos los valores que nos da el campo eléctrico en voltios metro y el campo magnético en nanoteslas. Esto está afectando desde fuera a las viviendas que se encuentran tan cerca de la torre y de su cableado. Tengamos cuidado en vivir en zonas cercanas a torres de alta tensión, porque ya vemos lo que sucede. El campo eléctrico se puede apantallar, hablaremos de ello más adelante, pero el campo magnético es una cuestión mucho más compleja de apantallar, sobre todo porque las soluciones son caras y porque muchas veces depende de que la compañía eléctrica realice las modificaciones pertinentes. Como les ampara la ley y los valores nunca llegan a los marcados por el ICNIRC, la compañía eléctrica se lava las manos. A partir de ahí tú decides qué haces. En este caso, esto es una vivienda de Sabadell, en la comarca del Vallès Occidental, próxima a Barcelona. Vemos como en la calle se encuentra este cableado eléctrico urbano que está afectando a la habitación de matrimonio de esta vivienda, que se encuentra próxima a la calle, en su campo magnético. Las personas que viven y los vecinos de la vivienda contigua se quejan de serias dificultades de la conciliación del sueño. Se despiertan cansados y han ido acumulando dolencias a lo largo de los meses. En este caso es el campo magnético el que está afectando, que tiene valores de más de 100 en la habitación de matrimonio. Seguimos, si nos vamos acercando a la vivienda, lo primero que debemos contemplar a este nivel es la toma de tierra. No tanto por seguridad, aunque también. Hoy en día acostumbramos a tener un sensor en algún diferencial del cuadro eléctrico, que en caso de sufrirse una electrocutación, este hace saltar el diferencial y corta el suministro eléctrico. Toda vivienda debe constar de una toma de tierra a través de la cual se descarga la energía electromagnética sobrante para que no se acumule electricidad sucia en la vivienda. En las viviendas, el cable de color amarillo-verde suele ser el que conduce la electricidad a tierra. Si te fijas en el enchufe que te encuentras en la pared, puedes ver que además de los dos orificios hay dos lengüetas, una arriba y una abajo. Son la toma de tierra del enchufe, que están conectadas a la toma de tierra del edificio o casa y que van a una pica de tierra, que no es más que una estaca metálica que suele ser de cobre, clavada en el terreno. En España muchas viviendas carecen de una correcta conexión a tierra. De hecho, en la mayoría de las viviendas que he visitado, raramente me han podido decir dónde está la toma de tierra y en qué condiciones está. Conviene recordar que la vara metálica que conforma la toma de tierra, en contacto con el suelo y a través del tiempo, se va desgastando por electrolisis, con lo cual debiera ser revisada y renovada cada 2, 3 o 4 años como máximo. Con base en lo explicado hasta aquí, en el estudio geobiológico vamos a prestar atención especial en los dormitorios y en los lugares habituales de descanso como los sofás o sillones, lugares donde nos situamos para descansar o donde necesitamos que haya los menores estímulos posibles. Como decía, el campo eléctrico que medimos en voltios metro no debiera superar los 10-15 voltios metro en los lugares de descanso y los 20-25 en el resto de la vivienda. El campo magnético no tendría que superar los 100 nanoteslas durante el día y no más de 20 en la cama de descanso para la noche. Evidentemente, cada persona tiene una sensibilidad respecto a este tipo de contaminación, es decir, a unos les afectará más que a otros
O por decirlo de otra manera, unos serán más conscientes y sensibles de que hay algo en el ambiente que no es sano y otros no se enterarán. A una sociedad tan insensibilizada como la nuestra, en que de lo que se trata es de callar, aguantar y desbocar nuestro malestar en los lugares que no originaron ese malestar, le interesan ciudadanos y ciudadanas cada vez más insensibilizados que no se percaten de las agresiones a las que estamos sometidos en nuestro día a día. Seguimos y nos introducimos ya en una vivienda ubicada en la ciudad de Mataró, en la comarca del Maresma. Estamos en la habitación de matrimonio de una vivienda, hemos apartado la cama para que se pueda ver bien y nos encontramos con la configuración típica de 2 enchufes, uno para cada mesita, que iría a los lados de la cama. En esa configuración, el cableado eléctrico pasa justo por detrás del cabecero. Qué mejor lugar, ¿verdad? Pues así es. Además, acostumbramos a tener la mesita aquí al lado, que suele ir acompañado de la típica lámpara y de algún reloj despertador. Luego veremos lo que sucede con las lamparitas de noche. En este caso, por ejemplo, tomamos la medida del campo eléctrico y nos da un valor que es excesivo para poder descansar con garantías. Recordemos que en la cama el campo eléctrico no debiera sobrepasar los 10-12 voltios metro. Aquí vemos cómo poniendo un apantallamiento de este tipo, por ejemplo, los valores disminuyen. He visto casos realmente graves con valores muy elevados que no es de extrañar que causen insomnio, trastornos del sueño, nerviosismo o cefalias, entre otras muchas patologías. Para estos casos, en lugar de recurrir a medicación, que no es más que un parche a la verdadera causa, conviene realizar una medición para disminuir los valores de campo eléctrico y magnético al máximo. Porque ¿de qué te sirve tomarte cada noche la pastilla para dormir si cada noche te vas a dormir en un lugar que te perjudica el descanso? Como solución a esta cuestión, se recomienda una pintura con base de grafito como esta que ves aquí, con la correspondiente toma de tierra para que descargue. Tenemos la opción de comprar una botella de 1 litro o una de 5. Este tipo de apantallamiento se usa tanto para la baja frecuencia, que es lo que estamos tratando hoy, como para la alta frecuencia, que hablaremos de ella en el próximo vídeo. Otra opción más barata es esta especie de plancha con componentes metálicos que también apantallan el campo eléctrico. Para la baja frecuencia, en ambos casos solo apantalla el campo eléctrico, no el campo magnético. Para apantallar el campo magnético la cuestión se complica. Los materiales que hasta hoy se han encontrado para preservarnos de este campo son realmente caros. Suelen utilizarse aleaciones de mumetal a la venta en comercios especializados que se colocan en el lugar localizado de emisión de la fuente. No obstante, antes de tomar estas medidas también podemos actuar en el cableado eléctrico de la vivienda. Lo ideal sería tener el cableado de la instalación eléctrica de toda la vivienda blindado al 100% y con enchufes también blindados, o al menos el cableado que se encuentra en las habitaciones de descanso. De esta forma, el campo de emisión electromagnética procedente del cable es apantallado por la estructura del mismo cable. Asimismo, los cables deberían estar trenzados, no en paralelo, porque así generan un gran campo eléctrico. Una buena protección, al mismo tiempo sencilla, contra la contaminación eléctrica doméstica, es la desconexión de todos aquellos aparatos que no se utilicen, en especial en la habitación de descanso, durante la noche y cuando no se esté en casa. Si nos vamos a la habitación contigua, vamos a ver lo que sucede con una lamparita de noche que acostumbramos a tener bastante cerca de nuestro cuerpo cuando descansamos. Aquí se puede observar cómo si tengo el enchufe conectado a la corriente con esa marca que veis en el enchufe, que está en la parte superior, nos da estos valores de campo eléctrico, que son unos valores aceptables. En cambio, si le doy la vuelta al enchufe y lo enchufo desde el otro lado, vemos cómo los valores aumentan drásticamente. Esto suele suceder por la disrupción en las fases entre una conexión y otra. A veces no encontramos diferencia, pero muy a menudo sucede esto que acabamos de ver. Una de las más importantes recomendaciones respecto a la contaminación electromagnética de baja frecuencia es saber que la intensidad de los campos electromagnéticos disminuye rápidamente al aumentar la distancia de ellos. Es decir, decrece rápidamente con la distancia respecto a la fuente de emisión. Así que siempre que nos sea viable, mantengamos esa distancia. De la misma forma, es necesario mantener una distancia de 1 metro, 1,5 metros respecto a las regletas que acostumbramos a tener repletas de conexiones por cable, sobre todo en escritorios o en mesas de trabajo. De lo contrario, nos estamos exponiendo día a día a una emisión innecesaria que a medio y largo plazo nos puede perjudicar.
Además de revisar las cuestiones que te he comentado con anterioridad, otras recomendaciones que te puedo ofrecer respecto a las habitaciones de descanso son las siguientes. En las camas no debiera haber nada metálico, mientras menos elementos metálicos mejor, y si es posible, ningún elemento metálico. Deberíamos evitar los somieres y colchones de muelles y las camas con estructuras metálicas, pues además de que acumulan electrostática, no hacen la conexión a tierra como si lo pudiera hacer una estructura de madera, por ejemplo. Tampoco utilizar mantas o camas eléctricas o desenchufarlas de la red mientras se duerme. Los motivos son evidentes, vamos a tener una emisión constante mientras dormimos, lo cual no es nada aconsejable. Se recomienda también un radiodespertador a pilas, no eléctrico, situado a una cierta distancia de la cama. Se desaconseja el radiodespertador eléctrico por la cantidad de campo eléctrico magnético que emite. La distancia de seguridad aconsejada es de al menos 1 metro, aunque lo mejor sería prescindir de ellos o cambiarlos por otros similares a pilas. Y para acabar, no puedo dejar de recomendarte que para evitar acumular electricidad estática, si puedes vestir con prendas de tejidos naturales como algodón, lina o seda, así como llevar calzado con suelas conductoras de cuero o fibras naturales, incluso pasear descalzo sobre hierba húmeda o sobre suelo conductor, harás que tu cuerpo no acumule cargas de campo electrostáticos innecesarios y pueda mantener un equilibrio entre las cargas positivas y las negativas. Pues este ha sido nuestro regalo de hoy. Si te ha gustado o interesado, te invito a que te suscribas al canal para que puedas seguir todo el contenido que vamos subiendo. Si has llegado hasta aquí, te lo recomiendo especialmente, te va a interesar. Y si crees que le puede interesar a alguien, comparte, que hay para todos. En la descripción del vídeo tienes más información sobre los estudios geobiológicos que realizo. Así que hasta aquí me despido. Hasta el próximo vídeo.